Mis queridísimos hermanos, hermanas, terminamos de leer un poco, no bastante, toda la estructura, toda la sección de las parábolas sobre el reino, las parábolas del reino, recién la semana recién pasada, ¿cierto? Donde Jesús, con elementos muy cotidianos, muy del día a día, trataba de alguna manera de ejemplificar lo que significaba el reino. Y también cuáles eran nuestras propias actitudes frente a la construcción del reino, que a la larga esa es la gran raíz de nuestra experiencia con Jesús. Cómo nosotros también aportamos a la construcción del reino en el mundo de hoy. Y cómo nosotros también vamos desde nuestro testimonio, desde nuestra misma experiencia, haciendo presente el reino. Recuerden que el reino se haga presente en el mundo es un mandato divino. Si uno recuerda, antes de la ascensión, Jesús les dice a sus discípulos: vayan y anuncien por todo el mundo la buena noticia y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandato divino. Es la gran responsabilidad que tenemos nosotros, los miembros de la Iglesia, todos los bautizados y todos los que profesamos la fe en Cristo, de poder anunciar esta buena noticia de este reino que es la presencia de Dios en medio de nosotros, que se construye, que es patente, es latente cuando nosotros somos capaces de hacer el bien a los hermanos, cuando somos capaces de compartir, de estar atentos a las necesidades de los demás, cuando somos capaces de entregarnos confiadamente a la voluntad y a la bondad de Dios, cuando somos también capaces de descubrir qué es lo que me pide y qué es lo que quiere de mí. No es solo quedarse en ese paradigma de decir: mira, Señor, yo necesito esto, yo quiero esto, yo te pido esto. El gran paso del cristiano, el gran paso de la experiencia de Dios es cambiar la pregunta, no solo al yo te pido, sino al ¿qué quieres tú de mí? Que ahí está abierta la total confianza y la total entrega desde nuestra parte, aún en nuestra debilidad, aún en nuestra flaqueza, aún en nuestro pecado, esa libertad de seguir los caminos del Señor. Es a la larga arriesgarnos, atrevernos a seguir los pasos de Jesús. Eso queda muy lindo en la razón. Eso queda muy lindo en el entendimiento, que es lo que les pasó a los discípulos después de haber escuchado la parábola del reino. Sí, perfecto, fuimos entendiendo. Bueno, el texto de hoy día pasa del dicho al hecho. Del dicho al hecho. Es muy interesante, mis queridos hermanos, el Evangelio de hoy día, porque está cargadísimo de simbolismo. No todos los textos del Evangelio tratan de ser una explicación histórica. No todos los textos evangélicos son un reflejo de que así lo hizo Jesús. Muchos de ellos son una construcción literaria, para que usted entienda, de las comunidades para poder comprender algo o para poder darle fuerza a alguna idea. Este texto tiene mucho de eso. Porque lo curioso es que Mateo primero le escribe a judíos convertidos al cristianismo o que se están convirtiendo al cristianismo. Por tanto, ellos saben muy bien quién fue Moisés, saben muy bien lo que pasó, lo que vivieron sus padres, los antiguos padres, ¿cierto? Al pasar por el desierto, entendían muy bien lo que significaban las profecías o los diálogos de los profetas. El texto de hoy día de alguna manera nos viene a marcar esta nueva idea de que el reino de Dios es el nuevo pueblo de Israel, donde la experiencia con Jesús, el encuentro cara a cara del uno con el otro, es lo que va a constituir neurálgico a este nuevo pueblo. No solo el cumplimiento de la norma, no solo el cumplimiento de la ley, no solo irse todos los años al templo,
sino encontrar en la persona de Jesús la presencia de Dios. Y ese primer gesto se hace con la multiplicación de los panes, que es el gesto del compartir, el gesto de dar, el gesto de la donación. Este nuevo pueblo de Israel, que se sienta, cierto, en las praderas o en el pasto verde, haciendo alusión al salmo del buen pastor, este buen pastor que conduce a su rebaño a praderas bonitas, a pastos muy frescos. Es este nuevo pastor que nos conduce a ese mejor lugar, que nos lleva a ese lugar donde no hay dolor, donde no hay sufrimiento, donde hay aguas que nos refrescan. El reino de los cielos es esta nueva constitución también del nuevo pueblo de Dios. Moisés supo conducir al pueblo, ¿cierto?, hacia la tierra prometida. Ahora, en la persona de Jesús, este nuevo Moisés, ¿cuál es nuestra tierra prometida? El cielo, el paraíso, que con la desobediencia de Adán, del primer hombre, se perdió. Con la muerte de Jesús y su resurrección, se abrió para nosotros. Dios nos regaló la salvación. Y ahí está el camino que hemos de seguir. El hecho de la multiplicación de los panes es darnos cuenta también, en este simbolismo que es tan bello, es darnos cuenta de aquello que es importante. El pan y el agua, o el pan y los pescados también, eran los alimentos más comunes de la época. La harina, ¿cierto?, el trigo, para aquellos que vivían cerca de algún lago, los pescadores, ¿cierto?, que era el alimento más común, que para el pueblo de Israel no hubo una multiplicación, sino que hubo el maná que cayó del cielo, ¿cierto? Aquí se prefigura la Eucaristía, en este compartir el pan, en este darse. Y Jesús termina diciendo una cosa tan bonita, ¿no? El texto termina diciendo una cosa tan bonita. Y todos comieron hasta saciarse, y no sobró nada. Todos hoy día yo creo que siempre en nuestros hogares comemos hasta saciarnos, hasta quedar redondito, gordito, y más aún en pandemia o en cuarentena, ¿cierto? Pero la pregunta de fondo es, ¿qué nos sacia hoy en día? Porque a lo mejor tenemos asegurado el alimento corporal, el que nos mantiene bien, bonito, rellenito, redondito, qué sé yo. Estamos iguales. Pero ¿qué es aquello que nos llena el espíritu? Aquello que nos sacia el corazón. A lo mejor muchos de nosotros frente a estas situaciones nos vimos o reconocimos que teníamos un vacío. O cualquier circunstancia que hemos vivido en este tiempo de pandemia nos ha hecho caer en un vacío, en un sinsentido. O hemos pasado por alguna situación difícil en que hemos quedado desesperanzados. Que hemos perdido las ganas, incluso a lo mejor, no sé, de seguir adelante, de tirar la toalla, qué sé yo. Y es ahí donde aparece tan asertivamente San Pablo. ¿Quién podrá separarnos del amor de Cristo? ¿Quién? Las tribulaciones, la angustia, la persecución, el hambre, la desnudez, los peligros, la espada. ¿Quién se va a atrever a separarnos? Podrán hacer a lo mejor muchas de esas, las tribulaciones, los problemas, la muerte, enfermedades, el temor, la pandemia, qué sé yo. Y es ahí donde entra esa pregunta. ¿Está puesta mi confianza en Dios? ¿Está puesta mi confianza en el reino? ¿Está puesta mi confianza en esa gracia que tiene sentirme pueblo? ¿Sentirme gran familia? Si aun cuando estemos en nuestros hogares,
Aun cuando estemos celebrando la Eucaristía desde nuestras casas, hay algo que nos une, que es la fe. Yo sé que a lo mejor muchos han escuchado esa misma palabra. No, si la fe nos une, sí, es verdad. Es verdad. La fe, la experiencia en un único Salvador es nuestro vínculo de unidad, nuestro vínculo de universalidad. De alguna manera, es una forma de que yo frente a las tribulaciones, a las angustias, a la persecución, al hambre, a la desnudez, a los peligros, como dice San Pablo, no me hace sentir solo. Por eso después, entre paréntesis, San Pablo hablará de una iglesia como cabeza, en que todos somos cuerpo, para recalcar esa unidad. Mis queridos hermanos, el reino, con este texto tan bello, nos ayuda de alguna manera a ilustrar la fuerza que tiene el ser parte de esto. De que no es solo ritualismo, no es solo gesto, no es solo palabra, no es solo formas, sino es experiencia. Y aún cuando todavía no podemos reunirnos, aún cuando todavía estamos celebrando la Eucaristía, transmitiendo, domingo, sábado, domingo, todos los fines de semana, como lo hacen muchas parroquias, aún así no hemos de sentirnos solos, porque hay un vínculo detrás, hay una preocupación, hay un deseo, hay un anhelo. Jesús rompe ese esquema. Mira, que se vayan, ellos buscarán dónde comer. Jesús asume nuestras preocupaciones y nos va a pedir a nosotros, cuando llegue el momento y podamos retornar, nos dirá nuevamente a aquellos que se han visto golpeados nuevamente o siguen golpeados por las distintas circunstancias, denle ustedes de comer. Y donde tendremos que dar a mano llena, contención, acompañamiento. Dios quiera que podamos abrazarnos, apretarnos, qué sé yo, porque así seguiremos y construiremos o reconstruiremos esta iglesia que Dios nos pide. Y mostraremos o podremos dar testimonio de que el reino de Dios está en medio de nosotros. Amén.